Hola jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la paquetería de Office, específicamente con el programa de Word. Este programa es muy versátil y se ha convertido en uno de los más utilizados por los usuarios de Windows e incluso algunos otros sistemas operativos. Word es un programa muy flexible que nos sirve para trabajar con documentos utilizando como materia prima el texto. Cualquier documento que pueda trabajarse con texto, palabras, redacción, etcétera, será fácil de procesar a través de este programa. Word se ha utilizado desde hace ya algún tiempo y cada cierto tiempo pues van mejorando la aplicación para que sea más fácil la interfaz para el usuario. Sin embargo, pudieran existir ciertas dudas que a nosotros nos generen incertidumbre o que sencillamente no sepamos cómo se utilizan, hablando específicamente de algunas herramientas. El día de hoy vamos a analizar un poquito de lo que nos ofrece Word, de cómo se compone su espacio de trabajo y qué es lo que podemos hacer con este programa. En el caso de mi computadora tengo instalado la paquetería de Office 2016. Sin embargo, desde el 2010 hacia adelante son muy similares los espacios de trabajo, así que en general en todos nos va a servir esta interfaz. Vamos a comenzar abriéndolo, dándole doble clic o buscándolo directamente desde nuestro botón de inicio. Se nos abre esta ventana y lo primero que podemos ver es, digamos, una pantalla de selección de trabajo. Por la parte izquierda podemos ver los documentos recientes y buscar aquí directamente algún documento en el que hayamos trabajado de manera reciente, como aquí lo comenta. O en la parte de hasta abajo donde dice abrir otros documentos, podemos darle clic y buscar alguno en específico con el que ya hayamos trabajado, o podemos abrirlo desde algunas otras ubicaciones. Podemos buscar desde OneDrive o podemos buscar en el almacenamiento interno de nuestra computadora. Estos archivos que tenemos aquí, archivos recientes, los vamos a poder abrir siempre y cuando estén en nuestra computadora. Yo tengo aquí algunos que, por ejemplo, he trabajado desde memorias USB. Muy pocos, pero sí tengo algunos. Si yo los intento abrir y no tengo conectada mi memoria, pues no voy a poder visualizarlos, ya que no voy a tener el archivo como tal. Y aquí en la parte de examinar, pues podemos buscar carpeta por carpeta el archivo que nosotros necesitemos. Muy bien, entonces de esta manera nosotros aquí podemos elegir algún documento para comenzar a trabajar con él. Podemos elegir el clásico documento en blanco que nos ofrece aquí siempre como primera opción, y a partir de la versión 2013 nos ofrece también otras alternativas de trabajo, que en este caso pues todas están relacionadas con el texto, como les había comentado, pero en distintos formatos. Podemos ver desde currículums, calendarios, podemos hacer algún tríptico, folletos, podemos hacer diplomas, lo que se les venga en mente, oficios, etc. Inclusive aquí en la parte de arriba tenemos una barra de búsqueda y algunas búsquedas sugeridas. Es decir, que de esta manera nosotros podemos buscar algo que en específico pues necesitemos y no tenemos que hacer los formatos desde cero, sino que ya nos otorga ciertas plantillas personalizadas para poder hacer algún tipo de trabajo en específico. Voy a buscar, por ejemplo, en educación. Me va a buscar en línea algunos formatos para hacer etiquetas, para hacer fichas de trabajo, inclusive hasta como para hacer ensayos, resúmenes, periódicos, etc. Hay muchísimas variedades que podemos nosotros utilizar para darle a nuestro trabajo mayor presencia y para disponer de formatos que ya están prediseñados y no tener que hacer nosotros el trabajo de diseñar algo, que también podemos hacerlo. Sin embargo, aquí esta opción pues está disponible para que nosotros la aprovechemos. Aquí en la parte de la derecha podemos ver algunas categorías que también podemos nosotros utilizar. Si a lo mejor yo voy a hacer un trabajo que tenga que ver con la naturaleza, pues puedo buscar directamente desde aquí y bueno, pues ya me va a arrojar lo que está relacionado a eso. Me voy a regresar al inicio y nos vamos a ir entonces en este apartado directamente al documento en blanco. Abrimos automáticamente un documento
y se nos abre una hoja en la que ya podemos comenzar a trabajar. Esta línea que vemos que está parpadeando al principio de nuestra hoja nos indica que aquí es el espacio en donde nosotros podemos realizar alguna redacción, alguna escritura de lo que necesitemos. Hay, digamos, un estilo predeterminado que ya viene en automático con nuestro programa, que involucra, pues, configuraciones de fuente, de párrafo, de interlineado, estilo de hoja, etc. La hoja que nosotros vemos aquí es, digamos, nuestro lienzo en donde nosotros vamos a redactar todo lo que nosotros necesitemos. La hoja se puede personalizar de muchísimas maneras. Digamos que nuestra hoja se divide en 3 partes. Nuestra hoja se divide en encabezado, el cuerpo, que es donde nosotros escribimos, y el pie de página, que pues viene hasta la parte de abajo. Aquí nosotros podemos insertar ciertos datos en específico que nos van a servir, como les comentaba, para personalizar nuestro documento. En la parte inferior tenemos lo que se le conoce como barra de estado, que como su nombre lo indica, nos indica el estado del documento. Tenemos la numeración de las páginas, tenemos el conteo de palabras, el idioma con el que estamos trabajando, incluso podemos aquí revisar la parte ortográfica, tenemos la vista del documento. En este caso estamos trabajando en diseño de impresión, que regularmente es el tipo de vista que se utiliza para trabajar la redacción. En la parte de la izquierda tenemos el modo lectura, que es cuando únicamente vamos a utilizarlo para leer. Se nos divide en 2 páginas y se supone que nos facilita el tamaño de las letras para que nosotros podamos leerlo con mayor facilidad. Y después tenemos el apartado de diseño de web, que nos sirve para visualizar directamente toda la pantalla como lo están viendo, y de esta manera nosotros aquí estar trabajando. Pero bueno, el que vamos a utilizar de manera mucho más común es el diseño de vista de impresión. A la derecha de estos 3 botones tenemos el botón de zoom, en el cual nosotros podemos hacer nuestra hoja muy pequeña o hacerla muy grande. Aquí nos marca el punto medio en el que se supone que sería lo ideal que estemos trabajando, que es al 100%. En la parte de arriba tenemos la barra de herramientas. Es donde aquí nosotros dispondremos de todos los botones y herramientas para personalizar o darle formato a nuestro producto o a nuestro trabajo. En la parte superior tenemos la barra de acceso rápido, en donde aparece el nombre de nuestro documento. En este caso, como yo no lo he guardado, me aparece como documento 1. Cuando yo lo guarde y le ponga un nombre, me va a aparecer el nombre aquí en la parte de arriba. En la parte de la izquierda tenemos los botones de acceso rápido. La izquierda, que tiene forma de disquete, es para guardar. Si dejamos aquí el cursor, nos da automáticamente el comando que podemos utilizar para hacer esta acción. Junto a ese botón tenemos el botón de deshacer, que también pues, se le conoce como control Z. Junto a ese botón de deshacer tenemos una flecha que apunta hacia abajo. Si le damos un clic, nos da la opción de todos los elementos que hemos integrado o todas las acciones que hemos realizado para que nosotros decidamos hasta dónde regresarnos. En la derecha tenemos el botón de rehacer, que es para, digamos, deshacer algo que ya se deshizo, aunque suene un poco confuso. Y en la parte de la derecha de eso tenemos otros botones que nosotros podemos agregar. En el caso de esos 3 botones que ustedes ven aquí, seguramente en su versión de Word no los tienen. ¿Por qué? Pues porque son botones que yo he agregado personalmente. Ya les explicaré cómo vamos a agregar esos botones. Vamos a ver la barra de herramientas, qué opciones nos ofrece cada una de estas pestañas que tenemos en este apartado. De manera automática, cuando abrimos un documento, se abrirá en el apartado de inicio. En el apartado de inicio podemos modificar las partes más básicas de nuestro documento. Desde el portapapeles, que es para pegar, cortar, copiar formatos, etcétera, que también pues es muy común que los utilicemos con base en comandos, el comando control C, control X, control V,
Es una manera de simplificar este apartado del portapapeles. Inclusive hay un comando que no mucha gente conoce, que es el comando inicio más V. El comando inicio más V nos abre directamente el portapapeles y podemos ver todo lo que hemos copiado a lo largo del día. Entonces, si yo acabo de copiar un elemento, pues me va a aparecer ese elemento reciente y me va a aparecer todo lo anterior que yo ya había copiado. De esta manera puedo elegir qué es lo que voy a pegar aquí directamente en el archivo que estoy trabajando. Después pasamos a la parte de la derecha y tenemos el apartado de fuente. En el apartado de fuente podemos modificar todo lo relacionado a nuestra letra, al formato que vamos a utilizar para la escritura. Podemos cambiarle el tipo de letra, que hay muchísimos. Hay muchos que ya vienen aquí predeterminados. Sin embargo, hay otras maneras de que nosotros podamos descargar otros tipos de letra e instalarlos en nuestra computadora. Por ejemplo, estos que están viendo aquí ustedes posiblemente no los tengan porque son tipos de fuente que yo instalé de manera independiente a este programa. Tenemos el tamaño de letra. Después tenemos los botones para aumentar o disminuir el tamaño de letra de manera paulatina. Junto a ese botón tenemos el botón para cambiar el tipo de letras en cuestión de mayúsculas o minúsculas, según si lo queremos todo en minúsculas, todo en mayúsculas, tipo oración, mayúsculas cada palabra, que por ejemplo para los nombres personales pues nos serviría bastante bien. Alternar mayúscula y minúscula, que bueno, no se me viene a la mente ningún uso para esta opción, pero supongo que habrá alguno. Después tenemos la opción de borrar todo el formato para dejarlo tal cual es el formato estándar. Abajo en la siguiente línea tenemos las opciones de negritas, cursivas, subrayado, el tachado del texto, subíndices y exponentes o superíndices. Después tenemos la opción de agregarles otro tipo de tipografías, que sería a lo mejor como para poner algún título. Junto a ese tenemos la opción del subrayado y posterior la última opción es el color de la letra, que regularmente cuando es un trabajo pues académico o más profesional pues llevan colores muy oscuros, pero bueno, pues tenemos mucha variedad para aquello que nosotros necesitemos. Ese es el apartado de fuente. Junto a ese apartado tenemos la parte del párrafo, que también tiene que ver mucho con el texto, pero más allá del formato de las letras y las palabras, tiene que ver con el formato del párrafo que nosotros utilizamos, es decir, de la estructura. Hacia dónde queremos que esté alineado, es de lo más común, es lo que más utilizamos. Podemos alinearlo hacia la izquierda, hacia el centro, derecha o justificado. Justificado se refiere a que esté, digamos, perfectamente simétrico todo nuestro texto. Tenemos el interlineado, que se puede hacer tanto en cada renglón o el interlineado entre un párrafo y otro párrafo. Después tenemos la parte del sombreado o rellenado, que se utiliza mucho, por ejemplo, en las celdas. De esta manera nosotros podemos rellenar una celda y hacer un contraste con el color de la letra. Junto al apartado de rellenado tenemos el botón de los bordes, que en Word realmente no tiene mucha utilidad, pero bueno, pues se pudiera utilizar para algo, sobre todo en las tablas o para crear algún tipo de celda. En la parte de arriba tenemos de izquierda a derecha el botón de las viñetas para cuando estamos enlistando algún punto, la numeración, igual cuando hacemos un tipo de lista que querramos tener más ordenada, y la lista multinivel, que nos sirve para agregar alguna numeración dentro de otra numeración, o nos sirve perfectamente también para cuando hacemos algún tipo de índice. A la derecha de esos botones tenemos el botón de sangría. La sangría, digamos, es el punto en donde nosotros vamos a iniciar o vamos a terminar un documento.
Las sangrías tienen un uso regularmente en el momento en el que nosotros aplicamos un tipo de formato quizás para bibliografía o algún tipo de formato que nos requiera algún trabajo académico. El siguiente botón nos sirve para ordenar el texto. A lo mejor si tenemos una lista, por ejemplo, de asistencia, nosotros necesitamos ordenarlos de orden alfabético. Aquí este botón nos permite seleccionar el texto y ordenarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y el último botón que tenemos aquí, el que parece que tiene como una Q, nos sirve para mostrar los elementos que se han utilizado. Nos sirve para marcar los espacios, para marcar los saltos, nos sirve para identificar todos los enter que se ha dado y de esta manera que nosotros podamos borrarlos o sepamos qué es lo que está en nuestro texto. Digamos, nos sirve para visualizar aquellos movimientos que hemos hecho en el texto que regularmente están de manera invisible y al momento de impresión no se ve, esto queda completamente oculto. Si se fijan, aquí lo puedo ver, está como seleccionando el uso que yo he hecho de la página, sin embargo no lo puedo ver hasta que yo presione este botón y lo puedo quitar. Muy bien, entonces ahí concluimos el apartado de párrafo. El apartado de estilos es un apartado muy importante, ya que nos sirve para que nosotros podamos automatizar ciertos procesos que Word nos pide que hagamos manualmente. Considero que el aprender este tipo de herramientas va a hacer nuestro trabajo mucho más sencillo. De hecho, es a lo que va enfocado principalmente en nuestra clase, a que nosotros podamos hacer un uso más avanzado y más profesional de todas las herramientas que nos proporciona Word. Los estilos son configuraciones que en algunos casos pues ya vienen predeterminadas y en otros podemos hacer nosotros nuestros propios estilos. Si se fijan, aquí aparece un recuadro gris rodeando este estilo que aparece con el nombre de normal, que es el que viene en automático. Vamos a analizarlo un poquito. Aquí en este estilo déjenme ver si se puede modificar. Aquí está, modificar. Aquí vamos a desmenuzar un poquito de qué es este estilo. Recuerden que a todos nos aparece de manera automática cuando ingresamos a Word. El nombre, pues aquí lo tenemos, estilo normal. Es un estilo de tipo párrafo. No podemos modificarlo porque ya viene en el sistema. No está basado en ningún otro estilo. Es un estilo que pues nos ofrece el formato de acuerdo a la letra Calibri, tamaño número 11, el color en automático es el color negro, alineado hacia la izquierda con un interlineado de 1.08 entre líneas y sin ningún tipo de sangría. Esto es lo que nosotros tenemos de manera automática al momento de que abrimos Word. Hay otro tipo de estilos que nos van a modificar nuestro tipo de escritura. Voy a escribir aquí mi nombre únicamente para hacer uso de varios estilos y que ustedes vean cómo funciona. Si se fijan, se escribe en el formato que viene, que es ese tipo de letra, tamaño 11, sin negritas, sin interlineados ni nada. Si yo le modifico aquí, se me modifica automáticamente la escritura de mi texto porque estoy cambiando y estoy jugando aquí con los estilos que vienen ya predeterminados. Sin embargo, les digo, podemos crear nosotros nuestros estilos de acuerdo a cómo nosotros trabajemos y hacerlo más automático. Pero eso ya lo veremos en otra clase. Eso es lo que nosotros encontramos en el apartado de inicio. En la parte final tenemos una extensión de una aplicación de Adobe que es para trabajar con archivos PDF, pero esta hay que instalarla por lo regular. Después tenemos el apartado de insertar, en el cual su nombre lo dice, pues nos sirve para insertar elementos que nos sirven para enriquecer nuestro trabajo. Podemos insertar una portada, en la cual pues ya vienen también algunas predeterminadas, o inclusive podemos descargar algunas otras. Tenemos páginas en blanco, saltos de páginas,
El salto de página es para pasar de una página a otra. Si yo ya tengo 2 páginas y doy un salto de página, me manda a la siguiente. Si no tengo ninguna página debajo de esta, entonces me va a crear una nueva. Y si le doy una página en blanco, pues me va a crear otra. Ya voy a tener aquí una página más. Después tenemos el apartado de tabla, que pues es para crear una tabla, tal cual lo que nosotros necesitemos. También tener la opción de hacerlo de manera automática o de hacerlo de manera personalizada. Pero las tablas es un tema un poquito más complejo que ya abordaremos a profundidad en alguna clase posterior. Tenemos el apartado de imágenes. El primer botón es para imágenes que tenemos dentro de nuestro dispositivo. Y el segundo botón es para imágenes que tenemos en línea. Si tenemos conexión a internet, desde aquí podemos nosotros buscar. Voy a buscar cualquier palabra. Voy a buscar México. Y automáticamente a través del buscador de Bing me va a buscar todo lo relacionado hacia esa palabra clave que yo le puse. Podemos hacer búsquedas mucho más específicas o, como en mi caso, hacer una búsqueda muy general. Después tenemos el apartado de formas, que también llega a ser muy útil de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos formas de diagramas de flujo, tenemos líneas, tenemos cuadros de texto, rectángulos, etc. Si tenemos que hacer, por ejemplo, un mapa conceptual y no tenemos otro programa para hacerlo más que Word, pues podemos utilizar estas formas. Aunque para un mapa conceptual, pues lo más recomendable es utilizar otro tipo de programas. Después tenemos el SmartArt, que es una opción gráfica muy interesante, ya que le otorga a nuestro trabajo una opción mucho más visual y más interactiva, no tan lineal como el texto. Esto ya es si necesitamos agregar algún tipo de información que vaya más organizada. Muy bien, continuamos. Tenemos gráficos. Los gráficos se insertan y se modifican desde una pequeña tabla que nos aparece, que simula un archivo de Excel. Aquí podemos nosotros modificar los datos del gráfico. Después podemos agregar alguna captura de pantalla. Creo que ya les había mostrado cómo hacer capturas de pantalla. Aquí las podemos procesar. Si yo hago una captura y presiono el comando Control V, aquí automáticamente voy a poder procesar esa captura de pantalla, así como lo pueden ver aquí. Podemos insertar búsquedas desde Wikipedia, está enlazado también. Podemos agregar otras cosas desde la tienda. Podemos aceptar hipervínculos para que nos mande a un enlace a otra página. Marcadores, comentarios, que también son muy importantes. Cuando nosotros revisamos algún trabajo y queremos agregar un comentario, pues lo podemos agregar desde aquí. Podemos agregar un encabezado y un pie de página. Incluso también ya hay algunos predeterminados en este apartado, como les comentaba al principio, para darle mucho más formato y personalizar nuestro trabajo. Podemos numerar nuestras páginas, insertar cuadros de texto o inclusive agregar fecha, hora o ecuaciones. Cuando estamos trabajando con ecuaciones matemáticas, es muy útil utilizar estos apartados. Y aquí termina el apartado de insertar. Después tenemos el apartado de diseño, en donde podemos modificar opciones relacionadas a la presentación de nuestro documento, como los colores, las fuentes, el estilo de los bordes, alguna marca de agua o temas ya específicos. Posterior tenemos el apartado de formato. Este apartado de formato cambió de nombre en esta última versión de Office, en donde se brincó a la 2016.
En la 2013 venía con otro nombre que es diseño de página. Así que si tienen esa versión o alguna anterior, lo van a encontrar con ese nombre, pero las funciones son las mismas. Aquí podemos modificar los márgenes. Regularmente, como les decía, ya viene con un margen establecido, que es el margen normal. Podemos hacerlo estrecho, moderado, muy ancho o ponerlo directamente como nosotros le especifiquemos, personalizarlo. Después tenemos la orientación de nuestra página, si es vertical u horizontal, dependiendo de lo que necesitemos. El tamaño de nuestra página, el tamaño predeterminado es el tamaño carta. Sin embargo, pues hay muchos tipos de tamaño en los cuales nosotros podemos trabajar. ¿Qué digo? De manera digital podemos trabajar sin problema con cualquier tipo de página, con cualquier tamaño. Sin embargo, al momento de imprimir, en donde sí podemos tener complicaciones si no tenemos la impresora o inclusive la hoja adecuada para que nosotros hagamos esa impresión. Después tenemos las columnas. Por lo general siempre va a tener una columna de manera determinada. Sin embargo, pues podemos agregar 2, 3, 4 o inclusive hacer la columna de la izquierda más pequeña que la de la derecha o viceversa. Después tenemos el apartado de saltos, que es similar al que vimos en el apartado de insertar. Sin embargo, este apartado de saltos nos agrega opciones más complejas. Hay algo que se llama saltos de sección, en el cual también profundizaremos un poquito más adelante. Después tenemos los números de línea y algún tipo de guiones que se pueden llegar a utilizar, pero no son opciones tan comunes. Las sangrías personalizadas, espaciados y posición de los elementos, de imágenes o de formas que nosotros hagamos de manera utilitaria. Terminando el apartado de formatos, nos vamos a la parte de referencias, y aquí en esta parte nosotros podemos modificar opciones dirigidas hacia el tipo de documento que estemos trabajando. Tenemos desde la tabla de contenido para que nosotros podamos darle un formato más adecuado a un documento más profesional y académico, hasta la parte de citas y bibliografía para citar adecuadamente las ideas de terceras personas, que en realidad también es muy útil aprender a utilizar este tipo de herramientas, ya que en el momento en el que ustedes están estudiando su carrera en los últimos semestres, se pide que hagan uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, para la elaboración de una tesis llegan a ser muy útiles, o inclusive para la elaboración de ensayos académicos que ya requieran cierto nivel de grado profesional. En el apartado de correspondencia, nosotros podemos hacer utilidad para compartir nuestros documentos de manera mucho más fácil y mucho más dinámica. Cuando vamos a compartir los documentos hacia muchas personas, el apartado de correspondencia nos puede llegar a ser muy útil. Posterior a eso tenemos el apartado de revisar, en donde podemos de manera mucho más cotidiana revisar, por ejemplo, la ortografía, hacer búsqueda de algunas palabras o inclusive controlar los cambios. Si es un documento con el que vamos a estar trabajando varias personas y necesitamos ser muy regulativos en lo que se va a agregar en ese documento, podemos activar el control de cambios para nosotros aceptar lo que se va a agregar o lo que se va a quitar de ese documento. Después tenemos el apartado de vista, el cual también llega a ser muy útil, sobre todo aquí en el apartado de división de las ventanas. Podemos trabajar con varias partes de un documento al mismo tiempo. Si es un documento muy grande, digamos de más de 100 páginas, y necesito trabajar con la parte del principio y también con la parte del final, puedo dividir mi documento para visualizar ambas partes. El apartado de desarrollador, ahí seguramente no lo van a tener ustedes, también hay que agregarlo de manera manual, pero eso se los voy a enseñar en la siguiente clase. Hay otra ventana que nosotros podemos utilizar, pero
depende mucho del elemento que nosotros estemos utilizando para trabajar. De manera regular, estas son todas las pestañas que me aparecen en la barra de tareas. Sin embargo, por ejemplo, aquí yo al tener una imagen y darle un clic, al seleccionarla, se me agrega automáticamente la pestaña de herramientas de imagen. Al darle aquí clic, me permite yo hacer modificaciones sobre esta imagen que ya tengo, desde quitarle el fondo. Por ejemplo, si quiero que solamente se vea el águila de aquí de la bandera de México, puedo seleccionar que quitar y quedarme únicamente con el águila. Esto nos sirve para cuando tenemos alguna imagen y queremos pues quitar el fondo, que a lo mejor el fondo no nos sirve, y únicamente quedarnos con ciertos elementos que sí necesitamos. Podemos cambiar el color, hacer correcciones, digamos, hacer una edición pues muy sencilla y muy básica de estas imágenes que nosotros tenemos. De esta manera, con otro tipo de elementos como las tablas, también nos aparece la opción para que podamos modificarlos de manera mucho más sencilla y mucho más específica. Y bueno, esto es lo que tenemos aquí en nuestra interfaz. Únicamente nos falta la parte de archivo que tenemos aquí al inicio. Aquí en archivo nosotros podemos ver información sobre nuestro documento, sobre si hay algún tipo de vista protegida, si podemos proteger nuestro documento para que no lo modifiquen. Podemos ver el número de palabras, el tiempo que llevamos con el documento abierto o el tiempo que duró en ser editado, la fecha en que se creó, el autor, fechas de modificaciones, fecha de impresión, etc. También aquí podemos guardar nuestro documento, imprimirlo, entre otras opciones. Pero bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a terminar esta primera parte de la interfaz de Word. Aquí ya vimos algunas generalidades de las herramientas que nos ofrecen y qué podemos hacer con cada una de ellas. Sin embargo, pues hay que profundizar en cada una de estas herramientas para nosotros poder tener un entendimiento mucho más profundo de todo lo que nos ofrece este programa, ya que es un programa muy utilizado y por lo regular hay muchas opciones que dejamos nosotros pasar por alto que podemos pues utilizar y sacarles bastante provecho. Así que bueno, pues por aquí damos por terminado, jóvenes. Cualquier duda estoy a sus órdenes y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana.